¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en el foro? Sí, estoy en el foro. Ah, no está en la casa, en tu casa, está en el foro, qué bien. Estamos en el foro. Después de la pandemia hemos hecho esfuerzos para, a pesar del trabajo por el Zoom, mantener también la presencialidad. Y bueno, comienzo saludándote, dándote las gracias por habernos aceptado esta invitación. Te recuerdo y lo digo también porque tenemos personas presentes en el foro y personas a través de Zoom. Este seminario, que se llama La formación del analista, fue declarado tanto al Foro de Bogotá como al Foro de Medellín. Luego nos obliga necesariamente a la conexión vía Zoom con otros miembros. Bueno, entonces, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Para los que nos acompañan tanto presencial como a través del Zoom, que es una especie de presencia también, también decimos presencia remota. Bueno, les presento a Antonio Quinet, es un colega psicoanalista, psiquiatra, doctor en filosofía también, es miembro de la Escuela Internacional de los Foros del Campo Lacaniano, es miembro del Foro de Río de Janeiro. Bueno, ha publicado muchos textos, yo creo que no tenemos que hacer mucho esa presentación, yo creo que Antonio se presentará por sí mismo con el trabajo, pero invitarlo a hablar sobre la dimensión trágica de la experiencia analítica fue algo que me alegró mucho, eh, tanto que se me ocurriera invitarte como que me aceptara la invitación. Antonio ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Él además es autor de obras de teatro y director de obras de teatro. No sé si tu compañía aún se llama El Inconsciente en Escena, Antonio. Tú Eso es. se llama El Inconsciente en Escena y ha puesto en escena la tragedia generalmente, aparte de unas obras con Freud, Hilda y Freud, por ejemplo, fue una de las primeras que yo conocí, pero está también, creo que Medea, Edipo, Antígona, en fin, y tiene otras que tienen que ver con la histeria, con la neurosis obsesiva, o sea, realmente Antonio le ha apostado a la puesta en escena de lo que significa el inconsciente. Bueno, tiene un desarrollo de ese trabajo precioso, me parece, porque además de hacer un excelente abordaje de la tragedia, tiene una puesta en escena estética cautivante. Yo no sé si vas a poder mostrar algo ahora de tu trabajo. Pero bueno, lo invité específicamente porque te cuento, Antonio, no recuerdo si lo dije explícitamente, pero en este seminario sobre la formación del analista hemos tomado la decisión de hacer una lectura de la concepción del analista y de la formación del analista que tiene Lacan en el seminario 7. El seminario 7 lo estamos trabajando en todos los foros de Colombia, un poco como un preámbulo a la cita internacional en San Pablo sobre la ética del psicoanálisis. Y ha sido siempre enigmático estas tres lecciones que Lacan en el seminario sobre la ética tiene sobre la experiencia analítica y la dimensión trágica. Están referidas a una lectura que Lacan hace de la tragedia de Antígona, pero no es la única tragedia que Lacan revisa en esas tres lecciones. Y bueno, entonces es por esto que hemos tomado la decisión de esta noche en la que vamos a trabajar el tema es de la tragedia. Espérate que olvidé el título en este momento.
de la tragedia al diván lo que la experiencia, lo que la tragedia le enseña al psicoanalista. Ese es el tema que acordamos con Antonio. Antonio, bienvenido, muchísimas gracias, te escuchamos. Muchas gracias, Clara, por esa invitación, que para mí es muy preciosa, porque como Clara ha dicho, yo soy un hombre tensionado entre el psicoanálisis y el teatro. Yo tengo 40 años de clínica de psicoanálisis y 20 años de práctica teatral también. Y bien, la tragedia es un tema muy precioso, sobre todo porque yo hice la traducción del Seminario 7 en portugués. Entonces yo me he profundizado muchísimo hace muchos años en ese tema. Pero yo no voy a me, a, ¿cómo se dice? No voy a me restringir solamente a, a lo que Lacan dice en el seminario 7. Podemos volver, yo estoy dispuesto a hacer todas las respuestas que ustedes quieren, pero antes de todo yo quiero decir, en este seminario que Clara coordina sobre la formación del analista, es, a mi punto de vista, fundamental el arte para el psicoanalista. Foi el arte, sobretudo, segundo eu penso, que Freud, com el arte, ha pudo cortar el psicoanálisis de sua herência médica. Foi a partir del arte. Eu puedo demonstrar isso de montones de maneiras. É uma referência essencial para Freud en el inicio del psicoanálisis y para Lacan también, principalmente a partir de los años 60, es la tragedia. Y yo pienso que los analistas no saben mucho sobre lo que es la tragedia. Yo he visto eso, puede ser algo diferente, lo que es exactamente el arte trágica. Y tenemos que ver la deuda que Freud y Lacan tiene a la tragedia es enorme. Para dar un pequeño ejemplo, el primer nombre del psicoanálisis fue tratamiento catártico, que quiere decir que es una referencia explícita a la definición de tragedia de Aristóteles, que yo voy a hablar con ustedes y voy a traer algunas definiciones a partir de la tragedia que me parece muy importante, con sus conexiones con el psicoanálisis y con Freud y Lacan dice, e introducir ustedes a un vocabulario de la tragedia que Freud y Lacan utilizan y que son términos muy específicos de la tragedia que Lacan, por ese ejemplo, lo utiliza en el seminario 7 como si toda la gente supiese lo que es, lo que no me parece que es muy cierto. Entonces, la primera cosa a decir que es la tragedia no es el mito. La tragedia es la puesta en escena del mito, pero no es el mito. La tragedia es un arte teatral que duró 100 años, un siglo no más, y después se fue. Y es verdad que la tragedia utiliza los mitos y los tragediógrafos, que los principales son Ésquilo, Sófocles y Eurípides. Ellos utilizan los mitos, pero los hacen un poco de la manera de ellos. Y son ellos que van a construir una narrativa eh, artística, estética y ética de los mitos. Entonces, no vamos jamás, por favor, no confundan mito con tragedia.
lo que la otra cosa muy importante, claro, ¿no? Es que está muy claro en la interpretación de los sueños de Freud, el libro inaugural del psicoanálisis, es lo que Freud avanza, no es el mito de Edipo, es la tragedia de Sófocles, Edipo Re, porque hay muchas versiones de Edipo. Y lo que interesa a Freud es el efecto en el espectador cuando él asiste la tragedia. El efecto que vamos a ver que es catártico y, y que, bueno, yo voy a explicar después lo que es exactamente la catarsis, y que provoca en el espectador el terror y la compasión. Porque, interpretación de Freud, el espectador, él asiste sentado en la silla del teatro, su inconsciente en escena. Los crímenes inconscientes que en la escena. Es por eso también que mi compañía de teatro se llama El inconsciente en escena. Y fue ahí, a partir del efecto en el espectador, que tiene un terror cuando él se identifica al Edipo, el héroe, o terror, que después, en 1919 solamente, Freud va a hacer una interpretación a partir del Edipo, que el cegamiento equivale a la castración, ¿no? Que provoca el terror, la angustia al ver los crímenes. Bien, entonces eso es importante porque en la tragedia pone en escena el conflicto que es esencial, que para nosotros lacanianos vemos inmediatamente la división del sujeto, el conflicto entre el hombre y los dioses. Yo voy a interpretar directamente los dioses en la tragedia que manipulan el destino del héroe. Es la versión griega del inconsciente. Podemos leer los dioses en las tragedias como el inconsciente que va a dictar el destino. Pero el, eh, el héroe no es solamente un muñeco de los dioses, pero él tiene algo de su deseo propio. Y eso es un poco distinto en cada poeta trágico. Pero principalmente vamos a nos ater a Sófocles. La división entre la determinación de los dioses, el oráculo, y lo que el sujeto decide de hacer, su acto, su acto. Entonces, la primera cosa que decimos, y Freud lo retoma, eh, haciendo la diferencia entre la tragedia griega y la tragedia shakespeariana, que en la tragedia griega el conflicto es entre el hombre y los dioses. Y después en Shakespeare eso va a caer, los dioses no están más presentes, pero el conflicto entre el hombre y sí mismo, en un sí mismo que puede ser su conciencia moral. Bien, eso para Freud. Bien, entonces, el trágico. Vamos a ver muchos puntos para Freud y Lacan en ese sentido, pero vamos a empezar ahí. Y podemos decir, el trágico para Lacan, él lo vincula al acto, el acto. No es Freud. Freud vincula el trágico a la descubierta de los crímenes inconscientes del sujeto, que hay un otro dentro de sí mismo, que es el mismo, pero que se conflicta con su ego. Eso es trágico para Freud. Para Lacan
es el acto que vamos a ver que define el héroe. El acto, el deseo vinculado al acto, que no tiene nada a ver con deseo vinculado a la falta, pero un deseo afirmativo en acto del héroe, y que es de ahí que Lacan va a extraer la ética y su conexión con el goce, más allá del principio del placer. Y el acto trágico, vamos a ver, tiene sus conexiones. Lacan va a tomar las raíces, Racine, las raíces del acto analítico a partir del acto trágico y del deseo y va a tomar el deseo del héroe para el deseo del analista. Hay controversias mismo en Lacan sobre eso, pero vamos a entender mejor lo que es eso, porque no es quizás en todo herói que podemos aplicar esa fórmula de Lacan, de no ceder diante de su deseo, pero lo que Lacan interesa es el acto del héroe. Dado esses puntos para empezar, te hay algo muy importante que es el origen de la tragedia. Desculpe se eu vou falar de coisas quizás muito conhecidas, pero é importante para lo que quero abordar com vocês, que para ver onde Lacan se ubica em uma tradição de comentários sobre as tragédias. Não inventou, entende? Ele entra em um comentário secular de las tragedias, dando su contribución, claro, sobre el trágico vinculado al acto y al deseo, y eso que da el fundamento de la ética, ¿no? Bien, pero la tragedia se empezó con el culto a Dionisos. Dionisos, el dios del teatro, del vino, de la metamorfosis, de la transformación. Bien, no voy a hablar aquí sobre, me encanta, pero no voy a hablar sobre el mito de Dioniso, pero todo eso está en su mito. Y él, el dios del teatro, eh, porque viene de su origen de las bacanales con vino, con fantasías y todo más, con danza y música, que son muy importantes, hasta llegar a la forma teatro. Por ejemplo, antes de la tragedia había un ritual que se llamaba ditirambo, donde los participantes entraban en trance con el vino, con la danza y todo más, ¿no? Y, y a partir de ahí se presentificaban muchos afectos. Bien, mi lectura también del origen de la tragedia, claro, es Nietzsche, con su libro El origen de la tragedia, que va a dar toda la importancia a la origen dionisíaca de la tragedia. El que él tenía un coro de gente que tiene como deber excitar, yo estoy leyendo, el ánimo de las personas presentes hasta a un grado de dionisíaco, tan grande que cuando entra el héroe trágico en escena, él va a aparecer como una visión del éxtasis, de una cosa extasiada. Y en eso, ahí, en ese mito no, en ese origen, tenemos una exaltación de goce al mismo tiempo de placer, de alegría, de exultación, pero al mismo tiempo eso pues, venía mezclado con gritos de horror, de júbilo y horror al mismo tiempo. Y, y eso en una mezcla de terror y pavor con cosas que descubrían y que estaban así hablando y exultación, un mixto de placer y dolor, que es exactamente el campo que conocemos bien del más allá del principio del
placer, ¿no? Y eso, eh, Nietzsche va a mostrar que esa origen dionisíaca de ese goce, del goce trágico, que es al mismo tiempo de horror, que va a provocar el horror y la compasión del espectador, y el héroe siempre tiene un destino muy funesto, claro, si no, no sería una tragedia, siempre se da muy mal, ¿no? Si no, no sería trágico. Tiene algo de ese horror, pero al mismo tiempo, como nosotros estamos en, en un arte, no, tenemos la estética que viene con la poesía y con la música que proporciona también el placer. Entonces es mixto de traer el horror sobre la forma del placer. Y es al mismo tiempo provoca en el espectador el terror y compasión, definición de esta tragedia, y también entusiasmo. Y también el placer estético. El placer estético que uno ve una cosa horrible, pero está de una forma tan linda, tan hermosa, que tiene, siente aquilo y puede permitir al espectador de sentir, de experimentar aquilo sin las consecuencias, porque ele está sentado en la silla en el teatro, él no ha matado a ninguém, no ha tenido relaciones sexuales con nadie, está sentado en su silla. Freud es muy cómico en ese sentido, tiene mucho humor y dice, él no sufre nada, él puede realizar sus deseos sin consecuencia ninguna, el espectador, pero es catártico para él, porque va a accionar en él los crímenes, el deseo vinculado, el deseo como realizado, no el deseo como falta, el deseo realizado que es propiamente del orden del goce. Entonces, el, para Nietzsche, para ustedes entenderem, el arte trágico, como tiene, bueno, yo voy a hablar también en términos lacanianos, el arte trágico tiene el texto, la historia, pero también la música y la danza y la poesía. En ese arte que duró un século no más. Entonces, para Nietzsche, lo que es apolíneo, que viene de Apolo, es el texto. Y Apolo es el dios de la armonía, el orden y la proporción del velo. Y el dionisíaco es todo que es del orden del exceso, de la dimensión que es más allá del simbólico. Yo tendo a decir que Apolo estamos en el imaginario del espectáculo y en el simbólico, y el dionisíaco es lo que el real que la tragedia nos trae, el real en escena, posibilidad que el arte nos proporciona, ese real que tiene a ver con el dionisíaco, con la música, con lo que está más allá de las palabras, y que Freud, en el texto Más allá del principio del placer, compara el goce, la jubilación del niño del Fordá. Recuerdo que tiene la decepción y la alegría. Le fort, que cuando la madre se afasta, y cuando viene el placer. En esa repetición, Freud va a comparar el afecto con el afecto del espectador de la tragedia. Y que en alemán es Genus. Genus no es Lust, que ese término que Freud utiliza para placer, lust. Pero genus, que es exactamente, podemos decir, el término en alemán que tiene que ver con el goce, porque es al mismo tiempo el terror de asistir una cosa horrible,
pero con placer, ¿no? El goce que es la mezcla justamente del aquí. ¿Se ve clara? Sí, lo podemos ver. Genus, Ok. que es equivalente al goce de Ujú. la K. Bien, entonces nosotros tenemos, yo voy a hablar sobre la definición de la tragedia, que Freud lo toma y Lacan también en esos capítulos. Yo voy a resumir para ver lo que nos interesa, porque tiene muchos detalles y nosotros no tenemos mucho tiempo. ¿Qué él dice? La tragedia es la mímesis de una acción noble con una cierta extensión, que elevada por un lenguaje agradable, y dice con varios elementos. Esa mímesis de una acción, mire el acto ahí, mímesis de la acción es efectuada por personajes de un drama y que representan la compasión y el terror y realiza la catarsis de esas emociones. Entonces, tenemos mímesis. Mímesis, que la mejor traducción sería la representación, que es el típico del arte, la representación, pero no no una imitación de la naturaleza, la representación de una acción, no es la representación de un personaje. Es por eso que en el centro de la definición de la tragedia tiene el acto. Y vos tiene todo que ver con la ética de la tragedia. No es por ejemplo, la obra de Edipo Re, no es la mímesis del Edipo, no, es la mímesis del acto de Edipo, el acto que ha hecho. Y vemos que ha hecho antes de la tragedia cuando se pasa, el tipo ya tiene 4 hijos con su madre, ¿no? 4 hijos. Y eso, cuando mató a su padre, hay al menos unos 15 años, qué sé yo. Bien, pero él va a pagar por eso, ¿no? En la tragedia. Entonces, esa acción, que es en un lenguaje agradable, eso, bien, tem todo a ver con la poesía y vamos a ver con la lengua también. En la tragedia, disculpe mis asociaciones libres, yo estoy siguiendo un roteiro, pero yo voy asociando porque veo que no tenemos mucho tiempo y tengo mucho a decir. Encontramos ahí mismo en el arte trágico las dos líneas de definición de la ética del psicoanálisis. Lo que Lacan desarrolla en el seminario 7 sobre el acto, el deseo entre dos muertes que está en el campo de las flores del mal, del goce, donde está Antígona, el héroe, la heroína, y el deseo que no se debe ceder para no se sentir culpado, y la línea que Lacan dice en televisión sobre la ética del psicoanálisis como la ética del bien decir. El bien de la tragedia como arte es una manera de bien decir el trágico, de bien decir el trágico del deseo, de bien decir el conflicto entre el hombre y los dioses o entre el sujeto y su inconsciente, o entonces su super yo, ¿no? Entonces, vamos a volver. Tragedia, mímesis de una acción noble, hecha con un lenguaje agradable, ¿no? Se entiende, ¿no? Y que debe provocar la catarsis del terror, del temor
y de la compasión. Si no provoca eso, no es tragedia. Y eso es muy importante. Bien, ¿qué se puede decir inmediatamente sobre la relación de ética y poética que la tragedia nos enseña? La historia, el mitos, para Aristóteles, viene a partir, en primer lugar, que es la historia de un acto, de un personaje. Entonces, a historia cuenta lo que pasa antes, el acto, lo que pasa después, la preparación del acto, sus consecuencias y todo más. Entonces, lo, la ética nos mostra lo que el carácter del héroe que va a llevar a su acto. Va a llevar a un acto porque él es así o no, es su carácter. Eso es lo que va, la historia puede contar. Pero la tragedia, no vemos la definición del sujeto que es de una manera u otra, no, vemos su acto. Y él se revela por el acto. Entonces, el acto revela el ethos, el carácter del héroe en la tragedia. Y sabemos que la ética, toda ética es la disciplina que habla sobre cómo agir, cómo actuar, ¿no? Eso es lo que enseña la ética de cada uno, ¿no? ¿Qué debo hacer? Es por eso que es totalmente vinculado ahí al acto. Y la tragedia revela a través del acto el ethos del sujeto, ¿no? ¿Quién es ese sujeto? Bien, entonces, un punto sobre la mímesis del acto, que es la tragedia. Mímesis, podría hablar muchísimo sobre eso, es toda forma de representación artística. Y bueno, ¿dónde se encuentra eso? Todo lo que estoy hablando es una referencia fundamental a Aristóteles, eh, donde el arte principal de él es el teatro, es la tragedia. Y es interesante porque en Seminario de la Ética, Lacan se refiere en dos puntos siempre a Aristóteles, con la ética nicómaco para hacer una contraposición de lo que no sería la ética del psicoanálisis y el Aristóteles de la poética para decir cómo estamos cerca de Aristóteles. Entonces tenemos un Lacan en contra de Aristóteles y también a favor de Aristóteles porque toma totalmente su definición entonces de la tragedia. Entonces voy a pasar un poco sobre eso y hablar sobre la catarsis. Catarsis es la manera de el sujeto, es, ¿cómo decir? Es el propósito de la tragedia, provocar la compasión y el terror del espectador cuando ve el acto del héroe. Y esa catarsis no quiere solamente decir una liberación, como se dice, una purgación. No, es para acentuar eso, para delinear, para mostrar eso, para provocar eso en el sujeto, a partir del acto del héroe. Y podemos nos preguntar, es para depurar de todas las adherencias lo que más te hace sufrir, el peor. Va directamente al punto del terror. Pero ¿por qué la compasión? Y ahí Aristóteles es más freudiano que Freud. ¿Qué dice Aristóteles? Cuando sientes terror,
En el teatro es porque te identificas completamente con el héroe. Pero cuando sientes compasión es porque estás un poco más alejado. Ah, pobrecito, se está un poco más distante. Es el punto de vizinhança ou não de la identificación, dice Aristóteles. Pero de toda maneira é o ponto que te toca, o peor de ti, que vai a te tocar. Isso é o ponto de la catarsis de la tragedia. E por que Freud llama entonces o psicoanálisis de tratamento catártico? Porque ele percebeu que quando uno vai a contar sus tragedias, él vive, las vive como si fuera en aquel momento. Y la catarsis es de esas emociones que le provocan esas, los recuerdos infantiles traumáticos. Es por eso que es un tratamiento catártico. Lo que Freud asoció que hablar es como actuar. Hablar es actuar. Es el acto de hablar en el psicoanálisis que puede promover la emergencia de las tragedias individuales de cada uno con los afectos que vienen. Porque uno se recuerda, puede ser un poco indiferente cuando no quiere se alejar un poco, pero cuando está muy dentro, claro que llora, siente mucho y todo, y sufre, pero se siente aliviado. Se siente aliviado, porque hablar es catártico. Contar la historia, contar sus tragedias equivale también a la catarsis de, a través de la palabra, cernir el real de este peor que le provoca para poder traer en la escena analítica, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, porque No, yo voy adelante. a... ¿Ah? Sí, adelante, todavía tenemos tiempo. Tá bien, eso. Mitad más o menos, la mitad. Ok, está Ok, bien. entonces vamos ahora a hablar lo que es una tragedia. La tragedia, el vocabulario de la tragedia, ¿no? Que nos, todo empieza como, bien, todo empieza con una falta, lo que se llama una falta trágica, que en griego es la amartía, Ujú. amartía. Todo eso Lacan habla de eso, en su texto, porque se escribe así, amartía, Sí, acércalo un poquito. Exacto, perfecto. con H. Así, muy bien. Entonces es la falta o la culpa trágica, que es un elemento fundamental de la tragedia. Tenemos, es aquello que caracteriza el acto del héroe. El héroe va a cometer la martía, la falta trágica. Por ejemplo, Edipo, sin saber cómo matar a este hombre viejo en en la ruta que no sabía que era su padre y a casar con la reina de Tebas que no sabía que era su madre, pero al mismo tiempo no se le desculpa. Mm. Él lo hace sin saber, pero es culpado. Y bien, yo tengo todo un desarrollo para mostrar que él hace todo para no saber, pero porque había muchas indicaciones de que podría saber. Porque, bueno, puedo hacer un gran paréntesis sobre eso, sobre Edipo. Edipo que es caracterizado por Freud como aquel que quería saber, el Ujú. deseo de saber que le llevó a investigar primero
quién fue el asesino de Laios, porque la peste era un castigo de los, punición de los dioses por el crimen de Laios que, no, que el asesino no fue encontrado. Y él decide hacer la investigación policial hasta descubrir que Laios, que fue él que mató a Laios, primer punto, y después que él era su padre. Pero había muchas indicaciones que él podría saber. Tiresias le dice inmediatamente, él llama a Tiresias para saber quién es. Y Tiresias dice, el asesino es tú. Y él no quiere saber, bueno, muchas cosas así. Bien, de toda manera, no voy a me perder sobre eso, vamos a volver. La martía, la falta trágica. Antígona. Antígona, ela ha enterrado su hermano. Hermano que después de una pelea fratricida, ¿no? Entre Teocles y Polinice, uno mató el otro y él y los dos se mataron por fin. Pero uno era rey de Tebas y el otro vio atacar Tebas y para tomar el lugar de su hermano. Y los dos se mataron. Y entonces Creonte, que tomó el lugar como rey después de Polinices, ¿no? Polinices. Eteocles foi que se quedou rei. Mira, quando Edipo morreu, já continuando, depois que Edipo se foi exilado, lo que pasa es que Eteocles y Polinices, él ha dejado cuatro hijos. Eteocles, Polinices, Antígona y Ismenia. Eteocles, entonces los dos hijos dijeron, bien, yo un año yo soy rey, y tú vas a pasear, después vuelve en un año y vamos a cambiar y tú vas a ser rey. Y cuando Eteocles fue rey, y cuando Polinices llega, ele disse, não, não, não quero, não quero mais. E aí Polinice encontra um exército para atacar Tebas e vira, então, os dois se matam. Isso está na obra Siete contra Tebas, de Sófocles, eu creio. O Hércules, não me recuerdo muito bem. Sí. Não, não é Sófocles, eu creio que é Esquilo. Bem, não me recuerdo, depois eu posso confirmar. Y lo que pasa es que Antígona, Creonte no quiere enterrar, hacer las honras fúnebres, y ella dice que no, no es posible que no haga. Y por causa de las leyes divinas que ella dice, tiene que decir que yo tengo que hacerlo. Pero es el enemigo de Tebas. Entonces ella decide de hacer ese acto que es considerado su amartía, la falta trágica de enterrar a su hermano. Y Creonte, entonces que era el rey, considerado también un tirano, decide matarla, porque el edicto que había dicho que sin alguien lo hubiera enterrado iba a ser muerto. Y la mata. Y toda la obra de Antígona, de Sófocles, es el caminar de Antígona desde ese acto que empieza la obra así hasta su muerte. Entonces, la martiria de Antígona fue esa, ¿no? Entonces, lo que, entonces la martiria es esa falta que, como dice Freud, es debido a la amartía que el héroe debe sufrir y que toda la obra de la tragedia es una conmemoración de este acto, una conmemoración en el sentido estético y todas las consecuencias de eso. Entonces, amartía entonces es el acto que causa la infelicidad, pero entonces, para muchos comentadores de las tragedias,
las tragedias tenían entonces la función moral de mostrar a los ciudadanos lo que ellos no debían hacer, porque si era una falta trágica, ellos iban a terminar muy mal. Tiene ese aspecto, pero podemos articular también a lo que dice Freud sobre la falta primordial. Hay una falta que uno comete primordial y que vemos con Lacan que está vinculada al deseo. Los deseos parricida e incestuoso del Edipo, el deseo de cumplir lo que ella piensa que es lo cierto, para ir contra el tirano, ¿no? Entonces, tem essa falta que é el acto movido por un deseo contradictorio con la ciudad, digamos. Y lo que mueve ese deseo es un otro término del vocabulario griego, que es la hibris. Es lo que motiva el acto, la hibris, que se escribe así, Ujú, la hibris. La hibris es considerada, está en Homero, en las tragedias también, que es considerado que un comportamiento violento, insolente, arrogante, arrogante, desenfreado, que caracterizado por el exceso, el transbordamiento, y que puede tener un carácter libidinoso también, libertino y de vaso. Y, por ejemplo, la hibris está articulada a una arrogancia, a una audacia que está vinculada eh, al acto. Entonces, la hibris, en una cierta moral griega, es algo negativo, un goce que va a, a causar, a provocar un acto horrible. Medea que mata a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Que es también otra falta trágica, ¿no? Y tiene también, pero es también es tematizada como la fuerza en las tragedias, la fuerza que domina el héroe, que es siempre excesivo, el héroe que es excesivo, que tiene que ultrapasa los límites definidos por los dioses y que le hace provocar eso. Pero Nietzsche lo toma de una manera muy más interesante, diciendo que no, es una característica dionisíaca de la tragedia, que tiene a ver con Dioniso, que es ese dios excesivo, que transparece así en ese exceso de los hombres y con una desmedida de mesure, uma coisa que é excessiva. ¿Dónde podemos encontrar aí nessa hibris algo del goce que está contenido en la satisfacción de este deseo puesto en acto? Por eso, el deseo que aparece en la tragedia no tiene que ver con el deseo inconsciente. El deseo inconsciente es un deseo marcado por una falta no sentido de manca, no es un sentido de horror. Yo creo que en español y en portugués es lo mismo. Falta puede ser error y puede ser manca, ¿no? Un vacío, ¿no? sí, Lo ujú, mismo. Entonces, en un sentido de el deseo inconsciente es insatisfecho, es imposible, es prevenido, está siempre en falta. El deseo en la tragedia no. Es un deseo asertivo, un deseo en acto, ujú, un deseo que rompe las reglas de los dioses. Por ejemplo, lo que es esperado. Y voy a avanzar más un término también.
que me parece. Entonces, eso tiene que ver con el goce y yo quiero llamar atención para la asertividad, la afirmatividad, digamos así, del deseo en la tragedia, que es un deseo en acto. ¿Está bien? Y que tiene todo que ver con el deseo del analista, que no tiene nada de insatisfecho ni imposible, no tiene que ver con el deseo inconsciente, ¿no? Y que Lacan toma entonces esa característica como una característica que va a fundar una ética, un deseo asertivo, afirmativo en acto, ¿no? Como el deseo del analista. Bien, pero hay otro término que Lacan también lo toma de la tragedia, que es para cuando ustedes leen, van a se recordar y van a tal vez quizás entender un poco mejor, si yo les estoy ayudando en eso, la, la utilización de la tragedia es el término de até, Fíjate. Ujú. até. ¿Qué es ese até? Bien, eso no, Lacan no le tomó de Aristóteles. Él le tomó de las tragedias griegas. La té, a té familiar, la té é ligada ao desastre familiar, aquilo que uno herda, la herencia maldita que nosotros recebemos de nuestros antepasados y que desde el texto Función de campo de la habla y del lenguaje, Lacan habla del inconsciente transgeracional, transgeracional, ¿está cierto? De generación, Sí, generación. Está bien. transgeneracional, Ujú. de generación, algo que pasa, de generación en generación. Bien, entonces es la AT, eso. Por ejemplo, nós temos en la tragedia, en las tragedias, dos familias principales, que ellas se mezclan lá en los antepasados, pero son dos familias principales. La familia de los Labdácidas y la familia de los Átridas. La familia de los Labdácidas empieza con Labdaco, que es el padre de Laios, que tiene Edipo, que después tiene los cuatro hijos que yo hablé, Eteocles, Polinice, Antígona y Ismene. Y la tragedia, ¿cómo dice? Que es, podemos decir, la maldición, maledicción, se dice, maledicción heredada, que de herencia, ¿cómo se dice? Maledicción heredada. Maldición. Sí, pero heredada se dice. Heredada, sí. Heredada. La Sí. maldición Maldición. heredada, que viene de los antepasados. Por ejemplo, en el caso de la familia de los Labdácidas, quizás usted no sabe dónde viene el oráculo que dice que Edipo va a matar a su padre. ¿Dónde viene el oráculo a Laios que él, si tuviera un hijo, ese lo matará? El padre recibe el oráculo antes de Edipo. Es por eso que él tenta a matar a su hijo, porque él recibió el oráculo, si tuvieres un hijo, él te matará. ¿Y dónde viene eso? Y ahí es una historia que yo pienso que es reprimida mismo en Lacan, no se escucha mucho hablar de eso, que es el crimen de Laios, el padre de Edipo. Laios fue órfano muy temprano de su padre Labdaco. Y él fue criado por Pelops.
Y cuando ello ya estaba más grande, Pelops, de por su vez, tuvo un hijo llamado Crisipo, hijo biológico. Laios era el hijo adoptivo de Pelops. Los dos crecen. Laios es mucho más viejo que Crisipo. Cuando Crisipo está en la edad de la preadolescencia, más o menos, él está en la edad de ser educado. Entonces, Pelops, el padre de los dos, pide a Laios para educar a Crisipo. E Laios se queda amoroso, amoroso, tomba amoureux, se apaixona, como se dice, Se enamora. Ujú. se enamora de su hermano, y empieza una relación pedagógica pedofílica. É lo que passa, e parece que isso não foi o crime, porque isso era mais ou menos esperado, a relação entre pedagogia e pedofilia lá em Grécia. Pero el problema es que Laios rapta Crisipo y se va con él de la casa del padre de los dos. Y se va. Fui con él. Y entonces Pelops, desesperado, lanza la maldición. Si tú tuvieres un hijo, él te matará y toda tu descendencia desgraciada será. Es de ahí que viene la maldición. Es lo que pasa. Edipo y los cuatro hijos, todos se mueren. Ismenia no se sabe lo que pasó con él, con ella. Pero Antígona y esos dos hijos, entonces toda la familia se va. Y bien, lo que pasa del otro lado, de los Átridas. Los Átridas está más vinculado a la guerra de Troya, que Helena foi raptada, vou fazer um resumo, um abstract da história. Helena foi raptada, mulher de Menelau, e Agamenon e Menelau se vão para a guerra de Troia e vuelven. E, e quando Agamenon vuelve, não, desculpe. Não. Eles iam para a guerra de Troia. Me esqueci o fundamental. Pero lo que pasa es que todos los navíos estaban ahí preparados para ir para la guerra y no hay viento, no hay viento. Todos esperando días, semanas y no hay viento para llevar los navíos, las carabelas ¿no? Porque los dioses no estaban dejando viento. Ahí hay muchas explicaciones en nivel de los dioses, no voy a entrar en eso, ¿está bien? Interpretaciones, fue Diana, la diosa, que no le gustó porque Agamenón parece que cuando él fue a la caza, él cazó un animal, un bicho, que era Ellos- del séquito de Diana. Y Diana, enfurecida porque mató un animal sagrado, dio la siguiente condición: usted só terá vento para partir a la guerra de Troia se Agamenon mata a Ifigênia, sacrifica sua hija para ter os vientos que sopram para ir a la guerra de Troia. E Agamenon matou a sua hija. Matou a sua hija e se foram a la guerra de Troia. Quando volvió, Clitemnestra, sua mulher, le espera com, e isso está numa tragédia magnífica, de Ésquilo, que es Agamenón. Le espera con una hipocresía impresionante. Qué bien que llegaste, mi marido querido, etcétera, pero ella ya está con amante ahí y lo mata. Bien, pero había tres hijos. Había Efigenia, que murió, Orestes y Electra. Orestes se fue del palacio y Electra permanece y después Electra y Orestes hacen todo para matar a la madre.
Y entonces matan a la madre, Clitemnestra. Y, y viene después entonces las diosas de la justicia, es una trilogía, la, la Oresteia, que cuenta toda esa historia. Querendo vingança, vingança. São diosas, las iríneas, são diosas de justiça e ao mesmo tempo de sangre, que quando viene um sangre, querem mais, quando viene um assassinato, pedem mais assassinato, como, sabe, quando uma, não sei se aí, aqui em Brasil tem no interior famílias que se odiam, que vão se matando uns dos outros no interior, em las haciendas, tem uma película muito linda sobre isso, no Abril Despedaçado, que é sobre ele, entende? Esse ódio entre famílias, sabe? É um ódio, então, que é representado por essas diosas iríneas que querem sangue e que querem e que pedem a morte de Orestes, que matou a sua madre. E aí há uma espécie de conciliação e que é considerado o início da civilização, quando há o passagem del tribunal de los dioses para o tribunal de los hombres. De los hombres, los más sabios se reúnen para juzgar Orestes. Bien, pero isso para dizer que a até familiar, por ejemplo, de los labdácidas, de los sátidas, siempre tiene dentro de la, del tema de las tragedias, siempre tiene un crimen original. Y que eso, podemos decir, se mantiene a lo que van, se pasa de generación en generación. Bien, todo eso yo desarrollo en un libro que es Edipo al pie de la letra, que va a ser, que es portugués, va a ser publicado en francés en breve, quizás en español, puede interesar. Yo hago todo el vocabulario de la tragedia explicando todo eso, con mucho más detalles, claro. Pero lo que vemos es que el latte corresponde a la cadena significantes inconsciente que cada uno recibe de las historias anteriores llenas de sangre y crímenes que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra historia, de nuestro país también, yo creo, ¿no? Es una cadena de desastres que insiste y hace el sujeto entrar en un círculo infernal de repetición de lo que sus antecesores hicieron. Ejemplo típico, el hombre de las ratas, ¿no? Que repite con la deuda de su padre, la dúvida también de todo. Bien, entonces, como dice acá, la terra proviene del campo del otro, del gran otro. E, por exemplo, o coro da peça da obra Antígona diz: Felizes são aqueles cuja vida transcorre sin nenhum mal, pero los mortales que los mortales que um dia tuvieran sus casas devastadas por los dioses, jamás van a se librar de la até por todas las generaciones. Ujú. El acá é interessante porque Lacan temos que interpretar isso porque não é muito evidente. Ele nos disse que Antígona assume para si la até familiar a ponto de fazer sacrifício de seu ser, é morrer, não? Ele diz, a Antígona perpetua, eterniza, imortaliza essa até. Pero, de um outro lado, ele também disse uma coisa que pode parecer paradoxal, que é o seguinte: ele nos aponta que ella ultrapassa os limites de até. Ujú. Ujú.
a ponto de se situar numa região fora de ella. Ele põe em grego, ectos atas. Ectos é fora, atas tem que ver com a até, atas, até. Ele disse, até, que significa, então, designa o límite donde a vida humana não pode transpor por muito tempo. Para mais allá dessa T, só se pode ir aí a um tempo muito curto, pero é aí onde Antígona quer ir. Esse é o campo del goce que Lacan está abordando, não? O campo del goce, del más allá. Entonces, es un límite de la T que está definida por la cadena significante, pero que como seja quiser ir más allá, de salir desse ponto, ¿no? Entonces, eh, la T, podemos decir que ela designa o destino que já está escrito para cada uno de nosotros y que heredamos y que está inscrito en nuestro inconsciente de esa historia que nosotros somos productos sin nos preguntar en nada, ¿no? Pero es ahí que aparece en la tragedia el destino del héroe, determinado por los dioses, debido a alguna amartía, un crimen anterior, y que eso se repite y vuelve y viene con una fuerza de hibris, ¿no? Para que el sujeto repita algo que, que se pasó anteriormente, ¿no? Entonces, quizás podemos decir que en esa AT que herdamos hay un imperativo de super yo de repetir eso. Y que poder ir más allá de eso es salir de la determinación simbólica, repetitiva, pero híbrida, híbrida eh, del destino trágico que tenemos. Y entonces la ética que puede ser extraída es de ultrapasar eso, ¿no? Ultrapassar, né, de uma maneira, podemos dizer, paradoxal, não? E poder ocupar um outro lugar. E a última coisa, para terminar, que é uma indicação muito interessante, que são duas interpretações muito distintas da tragédia, uma de Freud e outra de Lacan. Para Freud, toda tragédia es más o menos una encenación del mito de Totem y Tabú. El coro, un poco forzado, yo creo, pero es lo que Freud dice, es una encenación del mito de Totem y Tabú. El coro sería el coro. Eu não falei um pouco, não sei se você conhece a estrutura da tragédia. Eu vou ter parênteses. Não, vou terminar a frase. El coro corresponde a los hijos que matan al padre que sería el héroe. Bien, pero entonces temos que entender, eu estou falando de coro, então não sei se a gente sabe a função del coro. Bem, toda tragédia, que temos? Temos los personajes e el coro. El coro corresponde a los ciudadanos de la ciudad donde está pasando la historia y también a los ciudadanos que están asistiendo. Es casi o coro repercute aquello que supomos, suponemos que el espectador está sintiendo. Entonces, en todas las tragedias, como tiene, hay la entrada del coro, Stásimo,
y el episodio. Como las series tienen episodios, ¿no? Ahí también se llaman los episodios de una serie, ¿no? Los episodios. Entonces, el coro estásimo es el comentario de coro, episódio, né? Tem o parodos, parodos é a entrada da tragédia. El coro que entra cantando e dançando, apresentando o tema. Depois tem os personagens, com o primeiro episódio. Depois os estásimos. Tem um, dois, três, quatro, cinco, mais ou menos. Episódio, estásimos, episódio, coro. E no final, el éxodo. Éxodo que es el final, la conclusión. Entonces, el coro es como si fuera, digamos, si nosotros estamos asistindo a una serie o una novela, tiene un capítulo, todos asistimos. Para el capítulo vamos nosotros a comentar lo que vimos. Es un poco la función del coro, que comenta lo que acabó de pasar. Y después ele vienen los episodios, todos se callan, aí assistimos o episódio da série, es o personagem hablando, depois para, intervalo, vamos falar entre nós sobre o que passou, é o coro, e assim adelante, não? E o coro tem a função de sentir a compaixão e o terror de los personagens como los espectadores. Ter isso, né? Pero de uma maneira que cantam e dançam, não? Bien, entonces para Freud el coro sería los representantes de los hijos que van a matar el padre y que eso es representado en la tragedia. Y Lacan, y además, Freud también compara la, una tragedia a una análisis. Mm, exacto. Una análisis, principalmente el Edipo con, que quería saber, ¿no? Que quería saber y que fue desvendando las cosas porque en la, yo estoy intentando encontrar un esquema que yo hice acá de la comparación, bueno, después digo, la comparación entre la trayectoria de una tragedia y la trayectoria de un análisis. En la tragedia hay una reviravolta, un momento dado hay una revelación y de ahí vamos a ver la queda del sujeto, del héroe, hasta su final trágico. Y podemos pensar que en el análisis también hay un punto que Lacan en la proposición llama la metamorfosis del sujeto, que es un termo, a mi punto de vista, que tiene muy próximo de la reviravolta de renversement del héroe y que después va para la queda del sujeto supuesto saber. Y Lacan compara y dice que el héroe está en el lugar del objeto A. Mm, E isso é muito lindo se tomamos, por exemplo, de Poré, e que no, en el inicio él es el objeto agalmático, deseado por todos, causa de deseo, más plus de goce, el rey que ha descifrado el enigma de la esfinge que casó con Jocasta, que es el rey. Y después, cuando descubre quién él verdaderamente es, dejeto, dejeto, deseto, dejeto, ¿no? ¿Cómo se dice? Deche, Desecho, desecho, desecho. Ujú. desecho. Entonces, vimos que, pero siempre objeto A, objeto A en las dos vertientes, como causa de deseo, objeto agalmático, muy admirado y amado por todos, todo, y después de eso, la queda. Del desecho y hasta ir a ser completamente aislado, exilado, expulso de Tebas, ¿no?
Entonces, tenemos ahí también eso. Fue entonces una breve introducción a los elementos de la tragedia para pensar más la ética. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta breve introducción, pero realmente creo que es una muy buena apertura para ir y leer. Y creo que es muy interesante lo que has traído, que no es solamente para leer a Lacan, es decir, que permite volver a entender también, porque la tragedia inspiró a Freud, el origen del psicoanálisis está inspirado también en la tragedia y que no es como, como mito que Freud Exacto. le a Edipo. O sea, brevemente a veces pasa con los estudiantes de psicología que tienen una teoría del Edipo un poco como un cuento de hadas, con final feliz, ¿cierto? Que termina con la identificación al padre, etcétera. Y yo siempre los invito a rectificar al menos el género literario. Es decir, el Edipo es una tragedia y creo Exacto. que todos los elementos que nos has traído en este momento son muy útiles para poder repensar y volver a leer por qué a Lacan le interesó de manera particular la tragedia. Muchas gracias. Yo creo que podemos abrir un debate. Si algunos quieren hacer una pregunta, un comentario, ya tenemos una pregunta en el Zoom. No sé si la gente en la sala quiere hacer una pregunta. Yo también quiero hacer una precisión, solicitar una aclaración enseguida, pero entonces, si te parece, damos la palabra. Te pregunto, ¿quieres recoger una por una las preguntas o recogemos dos o tres? ¿Te parece mejor Sí, dos o tres? Ok. un grupo, sí. Ramiro, adelante. Y Bueno, podemos poner 10 a gracias. 15 minutos no más, Clara, de discusión. Sí, está muy bien, porque para Antonio en este momento son las 10 de la noche ya, 10:30 de la noche. Sí. Muchas gracias también por este sacrificio trágico. Eh, Ramiro, adelante. Gracias, Clara. Buenas noches, Antonio, buenas noches. Eh, No te yo, veo, ¿es normal? Eh, déjeme ¿Puede prender la cámara? claro que sí, claro que sí. Denme un momento. ¿Cómo se ve esto? Yo creo que perfecto. Yo creo que ahí sí. Bueno, muy buenas noches, Está un poco Antonio, muchas oscuro, gracias. pero... Sí, es que es la contraluz. Creo que ahí Ah, sí. sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es como una ocurrencia en relación a lo que usted habla sobre la catarsis, ¿cierto? El efecto que puede producir de alivio la catarsis. Pero se me ocurrió pensar un poquito como en una cosa y es, eh, voy a decirlo así, como se me viene a la cabeza, en relatar la tragedia propia por fuera de transferencia y relatarla al interior de la transferencia, que creería yo que tiene quizá unas implicaciones diferentes. Se me ocurre pensar que la transferencia se vuelve casi que una representación, utilizando un poco los términos que usted nos pone, una repetición, pero relatarla en transferencia quizá tenga un efecto y un alcance diferente. Entonces, me gustaría pues como eso como una primera pregunta y es, ¿qué piensa usted sobre eso? Y no sé si le hago la segunda pregunta de una vez o esperamos. Sí, Ramiro, porque él quiere tomar varias preguntas. Perfecto, muy bien. Y la otra pregunta tiene que ver un poco con lo que usted nos menciona, de ese deseo asertivo. Me sorprendió bastante eso, ese deseo asertivo que no toma apoyo de la falta, sino que usted lo nombra así como un deseo asertivo. Puede hablar Mm, más. Primero, una cosa, yo quiero ver tu boca, sí, si es posible. quiere ver qué, perdón. Pone la cámara, ah, sí, mejor. Pone la Perfecto, cámara así perfecto. para ver la cara entera, que Claro que me sí. facilita entender también, ¿tá? Ok, Y habla un poquito más despacito. La ok. primera pregunta entendí total. Bueno, Ahora, la segunda pregunta es, me sorprende el término que usted nos pone de deseo asertivo,
¿cierto? Sí, De un deseo que no toma apoyo en la falta, ¿cierto? exacto. Y mi pregunta es, ¿un deseo asertivo eh, concomitante, qué podría decirse sobre esa satisfacción de ese deseo? También una satisfacción asertiva, inédita, diferente. Esa sería como mi segunda pregunta. Puede repetir, hablas de una satisfacción asertiva. No he hablado de eso, hablé de deseo. Sí, no, no, es una ocurrencia mía. Es decir, es una ocurrencia mía. eh, si se piensa en un deseo asertivo, podría decirse también que eso trae una satisfacción asertiva diferente, que toma apoyo en otro lugar. Me gustaría como poder Sí, escucharlo alrededor de eso. con mucho Muchas gusto. gracias, Antonio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, espérate. Espérate, Antonio, que Ligia Lopera del Foro de Medellín quiere hacer una pregunta aquí. Yo puedo ir respondendo. Ah, Yo ok. voy respondiendo. Entonces, bueno, verdad, tiene toda razón. Cuando uno habla de sus experiencias trágicas en transferencia, es bien distinto, yo creo, dentro del proceso analítico do que contar eso en una fiesta, un bar o na casa de un amigo, ¿no? Yo creo que la escucha del analista, por su deseo decidido de verlo, eh, de lo que hacer con eso. Y yo creo que la función del analista es intentar hacerlo hablar y dejar, y dejar caer eso, ¿no? Y dejar caer esos destinos trágicos dictados por el otro. Eso sería un punto para responder muy rápidamente. Y la otra cosa es, yo vengo ya desarrollando hace un tiempo ese tema del deseo asertivo para diferenciar el deseo del analista del deseo inconsciente. Y entonces es un deseo en acto, en acción, que se descubre por el acto. Y la diferencia fundamental en nivel topológico e estructural es que el deseo inconsciente está vinculado al sujeto que está vinculado a las cadenas significantes del otro, de los destinos del otro. Y el deseo en acto tiene más que ver con la posición del objeto, del, del, de la posición, eh, a partir de Lacan, podríamos decir, del no pienso. Entonces, pero yo hago el acto. Es ahí que va a aparecer el deseo asertivo, como que se puede interpretar, por ejemplo, en Antígona, como un deseo de decir no al deseo del tirano, que es Creonte, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso sería lo que estoy llamando un deseo asertivo, afirmativo, que tiene, que extrae sus raíces del real, no, y no de la cadena significante. Es por ahí. Sí, no, era pregunta, comentario. Buenas noches para todos. No, era con respecto a al comentario que hacía también Ramiro, que Ramiro pedía ampliar ¿Quién está hablando? Ligia Lopera del Foro Medellín. No, ¿se puede ver? Ah, bueno, bueno. No, ya es tan difícil pensar que estamos presencial y sin cámara es un poco peor.
Buenas noches. Hola. Hola. A ver si aquí me ve bien. Hola, ¿me ves bien? Sí. Antonio, no, mira, mi comentario era como, era en relación a, era también pregunta en relación al comentario que hacía Ramiro, que tú diferenciabas eh, el acto en la tragedia diferente de el acto en el inconsciente. ¿Qué se me hizo? Era en relación a eso, que tú habías hecho una diferencia como hablando No, de... yo no hablé del acto en inconsciente, pero yo creo puedo hablar. El acto del inconsciente se llama acto fallido. Y que el acto fallido tiene una estructura distinta del acto trágico. Eso. Era eso, sí, sí, sí. Era en Que relación... tiene más que ver con el sujeto dividido, con las cadenas significantes, con los juegos de palabra. Y el acto trágico es una otra cosa. Y que tiene a ver con ese, con el real, una asertividad. Y en relación al deseo, también decías algo en relación al deseo, el deseo en el inconsciente marcado por lo imposible, diferente al deseo en la tragedia en relación a lo asertivo. También, Es eso, mira, yo estaba haciendo una declinación del deseo en inconsciente, el deseo insatisfecho de la histeria, el deseo imposible del neurótico obsesivo, el deseo prevenido en la fobia, son todos marcados pela falta en ser. não? Pela falta que marca o deseo como metonímico. O deseo metonímico que se desplaza de significante en significante, de objeto en objeto, que aparece en los chistes, en los síntomas, en los actos fallidos, en el síntoma. Eso es el deseo inconsciente, que es muy cargado de significantes de la sexualidad. Y me parece que ese deseo freudiano, de que Freud descubre, y Lacan va a mostrar toda su pertinencia en el campo del lenguaje. Yo estoy haciendo una diferencia entre ese deseo y el deseo como parece que fue captado por Lacan en la tragedia, en el acto trágico, acto que define esa arte tan especial que fue la tragedia, la mimesis de una acción, como el acto trágico que tiene más que ver con deseo asertivo, afirmativo, de hacerlo, ese acto. Y que más impulsionado por algo de la causa, del deseo del objeto A. Es esa la diferencia. gracias, Antonio. Sí, bueno, mejor acá. Sí, Antonio, ahora Mariluz González, también del Foro de Medellín, va a formular una pregunta. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta está relacionada con algo que dijiste al final sobre el lugar. Despacio, s'il te plaît. Bueno, mi pregunta está relacionada con algo que mencionaste al final con respecto al lugar del objeto en el acto, que mencionaste un poco Lugar de lo que del objeto, el lugar del objeto en el acto. Entonces mencionabas un poco de un movimiento, ¿cierto? De un objeto, el objeto del deseo, un poco un objeto exaltado, y luego mencionabas un lugar diferente del objeto en la tragedia o en el acto, ¿cierto?
también pensaba yo en el objeto que genera horror, ¿cierto? En la angustia. Entonces, como si pudieras ampliar un poco sobre este lugar del objeto en el acto, que por lo que mencionas En veo el arte, en el acto, no en en el acto. en el acto. Ujú. Gracias. Es eso. No, yo pensé que yo había entendido, yo no entendí entonces. ¿Puede repetir? Resume. Yo pensé que estaba preguntando sobre el lugar del objeto en el arte, no en el acto. En el acto. Es el sujeto, es el objeto, está en este lugar del objeto. El movido pelo ese objeto en ese acto. El movido por él. No es como un acting out, que es un equivalente a un síntoma, pero él es movido por esa causa que él no piensa, él age por ese objeto. Es, esa, es eso. Diferente de un acto fallido, que parece el inconsciente, un acting out, que es del orden también de un síntoma, que quiere decir alguna cosa. Aquí no, es una cosa que se pone, así que es movido pelo objeto. Ujú. Ok. Es eso. Dos preguntas más y terminamos, Antonio. Está bien. Vale. Bueno, Juan José Martínez también va a hacerte una pregunta y luego yo quería hacer como una pequeña reflexión. Juan José, adelante. Gracias, Antonio, por la conferencia. Proponías en el título del arte trágico al diván. En en el seminario aparece también el término ética trágica. También en otros puntos aparece topología trágica, ¿cierto? En esta dirección, siguiéndote, me quedó una sensación y al mismo tiempo una pregunta, y es, siguiéndote y siguiendo a Lacan en el seminario, se puede concluir que la ética trágica es la ética del psicoanálisis. Mi pregunta es, en esa dirección, ¿hay un heroísmo trágico en el analista? Es decir, una posición de ectos atas en el analista. Muchas gracias. Ujú. Bien. Bueno, entonces, si me permites, yo quería ir como en esa misma vía, quizás, porque quería preguntarte algo. Yo leyendo las lecciones sobre la tragedia, específicamente me he preguntado si la figura del héroe trágico, como ¿De lo qué? héroe trágico, ¿cierto? Que dice Lacan que está, como tú dices, la caída, el final, que Lacan dice está exhausto al final de la carrera, vencido, humillado, caído, pero para él no es como el fin. O sea, mi pregunta es si ese no es el paradigma del analista, objeto, desecho, al final de la experiencia trágica, si ese no es el paradigma del analista para Lacan en el seminario 7, porque precisamente tiene algunas referencias cuando dice, él habla del análisis didáctico, el que prepara para devenir analista, refiriéndose inclusive al héroe. Esa es mi pregunta, si tú crees que el héroe trágico de alguna manera representa al analista en el seminario 7. Mira, yo creo que tiene yo creo que la comparación tiene sus límites, porque la, no es toda análisis que es tan trágica cuanto la tragedia, ¿no? Y eso es una cosa importante. Lo importante también es saber lo que tomamos, ¿no? Como, eh,
como algo que puede nos ayudar a pensar el psicanálisis. Para responder a, ¿cómo se llama, Javier? Juan José. Bueno, ese lugar de ectos actas es un lugar topológico, me parece, que podemos pensar fuera de la AT, fuera de la designación de la cadena significante que hace destino, es salir de eso, estar afuera. Entonces, eso me parece una posición que debilidad para que el analizante salga de eso y no va justamente no va a tener un destino trágico, ¿no? Sino para que el análisis, ¿no? Y yo creo que puede ser, digamos, como, porque tenemos que pensar, no es exactamente el analista, es lo que es el analista como objeto que cae para el analizante, ¿no? Que va a a caer de ese lugar de causa de deseo. Entonces, es también una comparación interesante, pero limitada, ¿entiende? Porque no es así, yo no tengo que estar exhausto en cada análisis para entonces no estar más ahí. Entonces, no, yo creo que muchos finales de análisis no son nada trágicos, al contrario, son muy divertidos y que puede, ¿no? Hacer, mismo si hay un duelo y todo, pero hay también algo de un entusiasmo, de que bien, que me libré de él, de ella, ¿entiende? Y que puedo caminar solo y todo. Y yo creo que eso va a significar después, a posterior, que él cayó. Y uno se da cuenta, quizás, a veces después, ¿no? Ujú. Que de eso. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que es el tiempo que te habías propuesto. Algún día quizás podríamos trabajar algo que tiene que ver con parte del desarrollo de Lacan y es el final trágico cómico, ¿no? Es decir, Eso, Lacan va a los griegos también para encontrar algo de lo cómico que también se juega en el final, ¿no? exactamente. Yo creo, Bien, Antonio, nos vemos en São Paulo, para sí, el año próximo. bueno. Y ojalá otra vez en este seminario. Muchas gracias Muchas gracias por la invitación. por Es el... un tema Muchas riquísimo para gracias, mí. Gracias. Antonio. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Feliz noche.